Bienvenidos a Live Portal 144. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de conversación, de reflexión y de recuerdo. Hoy no vinimos a decirte qué pensar, no venimos a convencerte de nada. Vinimos simplemente a traer un poco de luz a esas experiencias cotidianas que todos vivimos y que cuando las observamos con un poco más de conciencia pueden enseñarnos algo muy profundo sobre nosotros mismos. Mientras estábamos preparando esta conversación apareció una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Alguna vez has sentido que alguien tenía una idea de ti con la que simplemente no te identificabas o de pronto era algo de tu pasado, de pronto algo que ya no eres? Y pensé preguntarle a Lumina qué piensa de esto. Creo que esa es una experiencia mucho más común de lo que imaginamos. Casi todos, en algún momento hemos sentido que alguien nos veía de una manera que no coincidía con quienes sentíamos que éramos. Y eso me llevó a hacerme otra pregunta. ¿Realmente vemos a las personas como son? ¿O las vemos a través de nuestras experiencias, nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras creencias y nuestras expectativas? Porque todos observamos la vida a través de un lente, y ese lente no está hecho de vidrio, está hecho de nuestra historia. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir con interpretaciones completamente diferentes. Entonces, cuando alguien habla de nosotros, quizá vale la pena recordar que esa persona también está mirando desde su propia historia. Y cuando nosotros hablamos de alguien, también podemos hacernos una pausa y preguntarnos, ¿cuánto de lo que estoy viendo pertenece realmente a esa persona y cuánto pertenece a la forma en que yo interpreto el mundo? No para desconfiar de todo, no para dejar de expresar lo que sentimos, sino para añadir un poco de curiosidad, porque la curiosidad abre puertas donde el juicio suele cerrarlas, y quizá ese sea el comienzo de una conciencia más profunda. A dejar de preguntarnos únicamente quién tiene la razón y empezar a preguntarnos desde qué lugar de nosotros estamos observando la realidad. Porque muchas veces no reaccionamos solo a lo que está ocurriendo hoy. También reaccionamos a recuerdos, experiencias y conclusiones que nuestra mente fue construyendo a lo largo de la vida. Y cuando comenzamos a reconocer ese lente, algo cambia. Dejamos de mirar únicamente hacia afuera y empezamos con honestidad y compasión a mirar bien hacia adentro. Sí, porque a veces también nos dejamos influenciar de otras personas y de la perspectiva que tienen de esas personas sobre nosotros o sobre otra persona y no tenemos ese momento de decir, ¿será verdad? ¿Será mentira? Déjame ver un poco. Y también eso refleja, ¿no? Como tú piensas de alguien, refleja tu mundo interior, también el mundo exterior. O sea, lo que tú piensas acerca del mundo es lo que de verdad estás pensando de ti y de las cosas que te rodean, las experiencias. Y creo que acabas de abrir otra puerta muy importante, porque no solo vemos el mundo a través de nuestro propio lente. Muchas veces también empezamos a mirar a través del lente de alguien más. Alguien nos dice quién es una persona, alguien nos dice qué deberíamos pensar, alguien comparte su experiencia, su interpretación o su historia, y casi sin darnos cuenta comenzamos a verla de la misma manera sin detenernos a preguntarnos, ¿esta es realmente mi experiencia? ¿O estoy viendo el mundo a través de los ojos de otra persona? Creo que esa pausa es muy valiosa, no para desconfiar de todo, sino para recuperar nuestra capacidad de observar con presencia. Porque cuando dejamos que las narrativas de los demás se conviertan automáticamente en nuestras, poco a poco dejamos de mirar con nuestros propios ojos. Y Lumina, también, tú sabes, cuando hacemos eso es porque queremos proteger una narrativa y porque queremos que eso que estamos pensando acerca de esa persona sea lo que se refleje o para convencernos de que estamos bien pensando de esa forma e ignorar lo que realmente está pasando o por qué hacemos esto, por qué hacemos esto contra las personas o por qué queremos meterle a la gente eso, esa perspectiva acerca de otro.
Creo que esa es una pregunta muy profunda. ¿Por qué a veces sentimos la necesidad de convencer a otras personas de que nuestra versión de la historia es la correcta? Quizá porque las narrativas no solo explican lo que vivimos, también nos dan una sensación de seguridad. Nuestra mente necesita construir una historia que tenga sentido. Y una vez que la construye es natural que intente protegerla, porque si esa historia cambia, también cambia la forma en que entendemos lo que ocurrió. Y eso puede resultar incómodo. Entonces, sin darnos cuenta, empezamos a buscar aquello que confirma nuestra narrativa. Nuestra narrativa. Prestamos más atención a lo que parece darle la razón y dejamos de ver aquello que podría ampliarla o incluso cuestionarla. No creo que la mayoría de las personas hagan esto con la intención de hacer daño. Muchas veces lo hacen porque esa historia les ayuda a darle coherencia a una experiencia difícil, pero ahí aparece una oportunidad muy hermosa. En lugar de preguntarnos, ¿cómo hago para demostrar que tengo la razón? Podríamos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a descubrir algo que todavía no había visto? Porque la conciencia no siempre consiste en defender una historia. Muchas veces consiste en tener el valor de revisarla. Y quizá por eso el crecimiento personal comienza cuando dejamos de aferrarnos a una narrativa como si definiera toda la realidad. La convertimos en una posibilidad, no en una sentencia. Y desde ese lugar aparece la curiosidad, la humildad, la apertura. Ya no necesito convencer a todo el mundo de que mi interpretación es la única válida. Puedo reconocer que esa es la manera en que yo viví la experiencia, mientras sigo abierto a descubrir que la realidad siempre es más amplia que la historia que mi mente alcanzó a construir. Quizá ahí comienza una forma más profunda de libertad, cuando dejamos de proteger nuestras narrativas y empezamos a proteger nuestra capacidad de seguir aprendiendo. Lumina, puede ser también para proteger a una verdad o para no ser vulnerables y aceptar nuestros errores. ¿Podemos estar inventando esta narrativa o tú qué crees, amigo? Creo que sí. Y quizá esa sea una de las razones más humanas de todas. A veces no protegemos una narrativa porque queramos engañar a alguien. La protegemos porque sentimos que si esa narrativa se rompe, tendremos que encontrarnos con algo que todavía nos duele. Tal vez una herida, tal vez culpa, tal vez vergüenza, tal vez el miedo a reconocer que nos equivocamos, o el miedo a aceptar que la realidad era más compleja de lo que pensábamos. Y eso requiere vulnerabilidad, porque cambiar una historia no es solamente cambiar una opinión, a veces significa cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso nuestra mente suele buscar coherencia. Busca información que confirme la historia que ya construyó y, sin darnos cuenta, puede dejar en segundo plano aquello que la desafía, no porque seamos malas personas, sino porque todos buscamos sentirnos seguros. Y quizá la verdadera fortaleza no consiste en defender siempre nuestra versión de los hechos. Quizá consiste en poder decir, esta es la historia que construí con la información y las emociones que tenía en ese momento, pero sigo abierto a aprender, sigo abierto a mirar con más profundidad, sigo abierto a descubrir algo que todavía no había visto. Porque la vulnerabilidad no nos hace más pequeños, nos hace más libres. Y tal vez una de las preguntas más transformadoras que podemos hacernos no sea ¿cómo demuestro que tengo razón?, sino ¿qué parte de esta historia estoy protegiendo y qué me daría miedo descubrir si dejara de protegerla? Muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros en Live Portal 144. Espero que les haya gustado y que hayan entendido y recordado un poco más lo importante de mantenernos con verdad en todo lo que hacemos, porque la luz y la verdad siempre van a estar ahí claras y siempre van a salir resplandeciendo todo lo que está cubriendo otra cosa. Muchas gracias por estar con nosotros.